28, 16 al 20. Dice así la bendita y gloriosa palabra de Dios. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Padre, gracias por esa palabra tan fiel y verdadera. Señor, podemos encontrar tu dirección, tu sabiduría. Danos el querer como el hacer tu voluntad, para no ser solamente oidores, sino también hacedores. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ciertamente, hermanos, noviembre recibimos un nuevo mes de énfasis con las misiones. En un mundo que necesita desesperadamente una clara visión a dónde va a parar todo esto en el futuro. Y no encuentran como un propósito de gran valor que le dé valor de inspiración, que les motive a esforzarse para la victoria. ¿Cuál? Con tantas muertes y afectados, no hay una esperanza viva. La gente quisiera una paz y una victoria verdadera y eterna, y es cuando Dios nos da una misión con gran recurso. En Mateo capítulo 28, verso 16, el Señor nos envía a testificar que hay personas que creen y obedecen, y por eso cuentan con una misión gloriosa y con un gran recurso. En Mateo 28, 16 nos dice que, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, en el monte donde Jesús les había ordenado. Amados, iniciaron 12. Ahora en el verso 16 de Mateo 28 contamos ¿cuántos? Contamos 11, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Cristo ilustra esto en Mateo 22, 9 al 14 sobre una gran boda. En Mateo capítulo 22, 9 al 14, Jesucristo ilustra esto va a pasar. En Mateo capítulo 22, versos 9 al 14, Jesucristo da la ilustración de por qué pasa esto, que eran 12 y ahora son 11, y hay muchos que vienen y muchos que no permanecen. En Mateo 22, verso 9 al 14, en medio de la oportunidad que tenía la gente de escuchar las enseñanzas de Jesús, él habla de una parábola de la fiesta de las bodas. Y en esta última parte de esa ilustración, en Mateo 22, 9 al 14, Jesús da la explicación así. Y pues a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron ¿a quiénes? A todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron ¿qué? Fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él se enmudeció
Entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Eran 12, uno traicionó, pero es una figura que también nos sirve para entender lo que Jesús estaba hablando en esa ilustración. Y en el pasaje anterior, Jesucristo lo dice un poco más directo. En Mateo 7, versículo 21, en Mateo 7, Él lo explica de una forma más directa, que aún haciendo cosas extraordinarias y maravillosas, no significa con esto que entrarán al reino de los cielos. En Mateo 7, 21 al 23, Él lo dice como más directo, dice así la palabra bendita de Dios. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ya ven ustedes lo que en Mateo 28, verso 16, nos está diciendo que aunque empezaron 12 y grandes multitudes le seguían, solo llegaron 11. Y estos 11 hicieron lo que permite que se cumpla una misión con gran recurso. En el verso 16, parte B, dice, se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había. Esta mañana estudiamos en la escuela bíblica dominical que bendecida era una orden, era un mandato, era. ¿Y qué cree que estaban haciendo estos 11 discípulos sino obedeciendo un mandato? Y estaban allí donde Jesús le había ordenado. Ellos estaban cumpliendo. Si queremos cumplir una misión con gran recurso, tenemos que obedecer a la orden de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos creen en esto? Es bueno que veamos qué pasa cuando llegan, verso 17. ¿Qué pasa cuando llegan siguiendo la instrucción? Sí, toca reunirnos en el nombre del Señor y ¿qué hacemos? Y cuando le vieron, ¿qué hicieron? Verso 17 de Mateo 28. Y cuando le vieron, ¿qué hicieron? Lo adoraron. Si hay algo que obedecer delante de Dios, es hacer como el salmista en el 103. Bendice, alma mía. Adórale. Recuerda todos los beneficios. Y no solamente en la mente. Dice, todo mi ser bendiga. Integra alma, cuerpo y corazón. Y esto lo hicieron los discípulos. Ustedes saben qué cosa más interesante. Estos discípulos adoraron a Jesús también ante un milagro en Mateo 14, 25 al 33. Esta es un testimonio de cuando los discípulos adoran. Y eso nos puede servir a nosotros como una inspiración y una motivación. En Mateo capítulo 26. En Mateo capítulo 22, 9, 26. Mateo 14, corrijo. Cuando le adoraron por hacer un milagro. Mateo 14, 25. El verso 25 al 33. ¿Por qué le adoraron? En Mateo 14, 25 al 33. ¿Por qué adoraron en ese momento? En Mateo 14, 25 al 33. ¿Por qué adoraron en ese momento?
Mateo 14, 25 al 33. Dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos haciendo ¿qué cosa? Andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero, verso 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Verso 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al verle el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Se dan cuenta que hay una adoración de los discípulos en esta ocasión que ven este milagro? Y luego de ver que Jesucristo fue maltratado, fue condenado, fue crucificado, fue sepultado, y ahora Jesús está delante de ellos. ¿Y qué es lo primero que hacen cuando reconocen que Él está vivo, que Él vive, que Él cumplió lo que había dicho al tercer día de resucitar y resucitó? ¿Y qué hicieron en ese encuentro? ¿Qué fue lo primero que hicieron? Dice, le adoraron. Hay algo maravilloso que Dios ha hecho en tu vida que hace digna la adoración al Señor, que usted pueda recordar, como le dice el salmista a su corazón. Recuerda, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Es la inspiración que usted le permite ser un adorador delante del Señor. Cuando usted recuerda que Dios todavía hace milagros. ¿Cuántos creen que Dios todavía hace milagros? ¿Cuántos creen que todavía Dios hace cosas maravillosas? Entonces sí le podemos adorar. Y esos discípulos estaban allí diciendo, reconocemos, como en aquella ocasión que caminó sobre el agua y rescata a Pedro con su incredulidad y su duda. Jesucristo es vencedor de la muerte. Jesucristo es vencedor de nuestros pecados. Él es digno de nuestra adoración. Por eso dice el versículo que nos ocupa en Mateo 28, 17, y cuando le vieron, le adoraron. Pero dice que algunos dudaban. Hermano, recuerde que algunos dudaban. Tomás decía, hasta que yo no meta. Y como Tomás, puede haber muchos, podemos ser muchos que en un momento dudamos. Aún así es importante observar lo que pasa en el versículo 18. Menciona que algunos dudaban, pero Jesús, en vez de alejarse por las dudas, ¿qué hace en el verso 18 de Mateo capítulo 28? Esa es la cosa más maravillosa que hace el Señor cuando uno lo busca en espíritu y en verdad. En medio de nuestras luchas, aún en medio de nuestras dudas, tenemos un Cristo que se acerca. ¿Cuántos dan gracias a Dios porque Jesucristo siempre está ahí, tocando a la puerta y no se cansa de buscarnos, de buscar a los que le buscan en espíritu y en verdad? Y aunque habían algunos que dudaban, el verso 18 dice que Jesús se acerca. Como dice
el Juan 4:23, que Dios es espíritu y los que le buscan y le adoran, ¿cómo deben hacerlo? En espíritu y en verdad. ¿Y él qué hace? Juan 4:23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Y eso era lo que estaba pasando ahí. Los discípulos estaban en medio de sus temores y sus dudas y le estaban adorando. Y en el verso 18 de Mateo 28 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, revelación de gran recurso. ¿Cuál es la revelación de gran recurso que presenta Jesucristo a los discípulos ante esta gran comisión? ¿Cuál es el gran recurso que presenta Jesucristo mismo en Mateo 28:18? ¿Cuál es ese gran recurso? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿cuánta potestad? Toda potestad me dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. ¿Y qué significa potestad? A ver, que los que toman apuntes para ayudar a los nuevos creyentes, los que toman apuntes para ayudar a su familia, a sus amigos, a entender qué quiso decir Jesús con toda potestad. Qué inspiración en este pueblo. Poderoso. Dominio poderoso. Potestad es dominio poderoso. Jurisdicción con autoridad y facultad que se tiene sobre algo o alguien. Si alguien quiere explicarlo más simple y sencillo, dígalo. La potestad que Jesucristo estaba declarando que es un recurso grandioso, es que tenía todo dominio poderoso, toda jurisdicción con autoridad y facultad sobre todo y sobre todas las personas. Hermanos, ¿no les parece que Jesucristo estaba haciendo una declaración importante para esta gran comisión? Tenía que darle un gran recurso. ¿Y cuál es este gran recurso? Toda potestad en el cielo, toda potestad en la tierra, toda soberanía. Eso no es un gran recurso que Jesucristo está ofreciendo para cumplir esta gran comisión. Y al final, en los versos 19 al 20, Él explica el propósito de la gran misión. En los versos 19 y 20, Él explica el propósito de la gran misión con el gran respaldo. Verso 19. Por tanto, otra vez esa palabra de una orden. Otra vez una palabra de mandato. Esto no es opcional. Ay, pastor, y tenemos todos que estar haciendo esto. Entrenamiento de discipulado y eso que no es que si uno quiere lo hace y si uno no quiere no lo hace. Vea la palabra de Dios. Vea lo que Dios le dice. 2 letras, pero de gran autoridad. ¿Y qué significa la palabra ir? La palabra ir significa una acción constante. Ir es una palabra de mientras vas andando, vas haciendo discípulos. Ir no es como sentarse a contemplar que algún día lo haré. Y es poner un pie detrás del otro e ir andando. La gente me dice, I, sí, usted ve que tiene 2 letras, I, la I y la D, izquierda, derecha, hay que moverse, ándale, dicen en México, ándale, I, eso no es, algún día voy a ir, pastor, no,
Jesucristo es el que está dando la orden y está diciendo que debemos hacer constantemente, andando y yendo. Mientras vamos, discipulamos. Claro que antes de discipular hay que evangelizar, hay que compartir las buenas nuevas de salvación y luego viene el discipulado. Por eso tenemos el material para que podamos empezar a sembrar la semilla y que el Espíritu Santo del mover de los corazones. Y cuando comiencen a leer y usted le pregunta, ¿y entiendes lo que lees? Como le dijo Pedro al eunuco, ¿y entiendes el mensaje de Dios para tu vida allí? Si me permites te explico. Y por ahí comienza la enseñanza del plan de salvación y luego al responder, sí quiero aceptar ese regalo de Dios que no merezco, ahora quiero aprender a caminar con Él y allí va el discipulado. ¿Qué es la salvación? ¿Cuál es la seguridad de la salvación? ¿Cuál es el paso de obediencia en el bautismo? Y todo lo que hacemos según la palabra de Dios. Por eso usted ve que inmediatamente dice, id a ser discípulos ¿a dónde? Solo en Sanford. ¿A dónde? A todas las naciones. La gente me dice, y pastor, ¿y para qué nos unimos a la asociación? ¿Y para qué nos unimos a la convención? Porque si nosotros no podemos ir, hay gente que está siendo capacitada. Con lo que nosotros ofrendamos, impactamos la vida de muchos, no solo en Sanford, no solamente en Carolina del Norte, también impactamos la vida en todo el resto del mundo. Ese es el alcance que tiene cuando vivimos en armonía, cuando vivimos en comunión, cuando nos asociamos, cuando nos agremiamos con aquellos que tienen gente que ha respondido al llamado misionero de ir. Cuando damos nuestras ofrendas a los misioneros, estamos enviando en el nombre de Jesús a donde nosotros no podemos ir. Otros sí pueden ir en el nombre del Señor. ¿Cuántos creen que esto es un hermoso ministerio de apoyar a las misiones, hermanos? Por eso el Señor dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de ¿quién? Autoridad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La primera instrucción de estas 5 pasos que hay en los versos 19 y 20 es ir andando en acción discipular. 2, a todas las naciones, local e internacional. Cada ofrenda misionera puede hacer lo que nosotros no podemos. Bautizándolos. 3, en la autoridad del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. 4, verso 20. Enseñándoles que guarden cuántas cosas. Son 5 cosas que vemos allí. Y 5, el respaldo más grande que podemos recibir. Hermano, el respaldo de quién es, verso 20. Y el respaldo para esta gran comisión de quién es. Y aquí yo estoy. ¿Quién habla allí? Jesucristo es el que está comprometido en esta gran misión de darnos el respaldo. Hermano, ¿y por cuántos días? ¿Solo los domingos? ¿Solo los miércoles? ¿Solo los sábados? ¿Por cuántos días el respaldo de Jesucristo? Y aquí yo estoy con vosotros. Oh, bendito Dios. Todos los días. ¿Y todos los días qué? ¿Por una semana, un mes, un año? ¿Algunos años? Pero pastor, ¿y esto hasta cuándo? Ahí está en la palabra del Señor. Ese respaldo de Jesucristo dice hasta el fin. Y ese es el respaldo que usted encuentra en la figura que testifica y Él está sentado a la diestra del Padre haciendo ¿qué? Intercediendo por nosotros. Dándonos el respaldo que necesitamos para cumplir esta gran comisión. Cuando uno lo ve en sí mismo, uno dice, pero con mis limitaciones, con mis dificultades de intelectual, de salud, física,
¿Cómo es posible? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí se puede en Cristo. Sí se puede. Todos los días en Cristo. Sí se puede. Hasta el fin del mundo. Mientras mi Redentor vive, sí podremos cumplir la gran comisión. Es por eso que el Señor nos habla en este mensaje que es una misión con gran recurso. Porque recursos son los que responden en obediencia y en adoración. Porque el recurso es al que adoramos. Es una esperanza viva. El que se acerca, como dice el verso 18, Jesús se acerca. ¿Cuántos reconocen que el Señor se acerca cuando le buscamos en espíritu y en verdad? Y entonces nos da 5 instrucciones bien claras donde la quinta cuenta con el respaldo de Él y nos dice, ustedes cuentan conmigo, ustedes no están solos, yo no los dejaré solos, he aquí el Espíritu Santo os guiará toda verdad. Yo voy a seguir intercediendo por ustedes. Hermanos, no se sienta mal si alguien le rechaza por cumplir esta gran comisión. Si usted ve la ilustración de Jesús en la fiesta de la boda, si usted ve en la primera parte, dice que cuando fueron a hacer las invitaciones al pueblo, fueron confrontados, algunos fueron asesinados. Lo bueno es que cuando Jesús habla, no nos está diciendo que vamos a hacer un trabajo fácil en la gran comisión y nos van a tener una banda de música cada vez que estamos evangelizando, estamos discipulando, nos van a hacer fiesta. Esa ilustración de la boda es para que nos demos cuenta que el que sirve a Dios pasará por tribulación y puede hasta la vida perder. Y Pablo lo vivió de esa manera. Le apedrearon tanto que lo dejaron como muerto, dice, como le explica a Timoteo, sufre el ministerio del Evangelio cuando él mismo lo estaba sufriendo. Cuando Jesucristo pasa por el Calvario, nos dice, sí, se puede llegar a la gloria, pero hemos de pasar por calvarios en nuestra vida, habrá tormenta. Acuérdense la ilustración donde lo adoraron cuando él llega caminando sobre el mar. El mar no estaba tranquilito, porque Pedro tuvo miedo, vio los vientos, vio las olas, y de eso vamos a tener nosotros también. Pero ¿quién es este que aún el viento y el mar le hacen caso? Ese es el que tenemos de respaldo para hacer esta gran comisión. Que habrán pruebas, habrán tormentas, pero fiel y verdadero es el que nos respalda. No tengas miedo que te rechacen por compartir la palabra de Dios. No tengas temor que te pueden matar. Ah, tú apoyas a los judíos o a los palestinos. Te voy a matar por si acaso. Sí, corremos el riesgo que si hablamos en el nombre de Jesucristo, por eso él usó la ilustración de la boda. Los primeros que fueron a invitar fueron primero confrontados y otros fueron muertos. Ese pasaje, Jesucristo nos advierte que este camino será complejo, difícil, pero al final es glorioso. Por eso Él pasó por el Calvario, para que sepamos. Por ahí podemos pasar, pero el final es de victoria total. Jesús venció en la cruz el pecado. Jesús venció sobre la tumba que está vacía, porque Él vive en medio nuestro. Hay victoria. Nosotros también tenemos este respaldo de Jesucristo. Por eso es una misión con gran recurso, porque el que pasó por esas tribulaciones nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido. Y ustedes, yo no les llamo vencedores, les llamo más que vencedores. Así que tenemos esta gran misión, sí, pero tenemos un gran recurso, sí. ¿Qué debemos hacer entonces con lo que el Señor nos ha dicho esta mañana en su palabra? ¿Nos quedamos quietecitos o nos movemos en su nombre? ¿Cuántos quieren apoyar a su pastor esta mañana y decirle, oh Señor, tú nos dices claramente que el mandato es tuyo? Permite que tu Espíritu Santo pueda movernos en esta gran misión.
Oh, el mundo está perdido, el mundo no sabe ni para dónde va a ir todo esto. Pero nosotros sí sabemos cuál es el final, la victoria gloriosa, que Cristo viene con poder y gloria. Y nuestra mirada debe estar en Cristo, que viene pronto. Eso es lo que me dicen las señales. No es como para que yo me asuste y no haga nada y no le hable a nadie de Cristo. Es ahora cuando el mundo no tiene una visión clara. ¿Qué va a pasar? El Señor nos dice que estos son los tiempos, que la gente necesitará una esperanza viva. Ahora que están desanimados, ahora que no saben qué va a pasar, Cristo tiene la respuesta. Aunque todo te falle, aun tu familia, con todo Jehová te recogerá. Tenemos un mensaje vivo y glorioso. Pidámosle al Señor que nos inspire con su Espíritu Santo esta mañana. ¿Cuántos quieren unirse con su pastor y clamar, oh Dios, tu amor tan grande? El mundo está lleno de odio. ¿De dónde vienen las guerras? Sino de los corazones llenos de las injusticias de los hombres. Hermanos, levantémonos en el nombre del Señor. ¿Cuántos se unen con su pastor y le dicen, Señor, muévenos tú, Señor? Tengo limitaciones, pero tú puedes donde yo no puedo. Tengo debilidades, pero tú te glorificas en las debilidades. Hoy es un día que podemos clamar al Señor y decirle, Señor, tenemos una gran misión. El mundo no tiene visión, el mundo no tiene un propósito por qué luchar. Tú eres nuestra fuerza, Señor, tú eres nuestro gran recurso. Tú no eres cualquier recurso, pero es un recurso glorioso, Señor. Glorifícate en medio de nosotros, Señor, a resplandecer tu rostro en medio nuestro. Y que el mundo vea en quién hemos creído. Alguien que se levantó de la tumba y vive en medio nuestro. Que nos permite andar en medio de la tormenta. Que una sola palabra tuya basta. Donde la medicina no puede, tú sí puedes, Señor. Donde los médicos no pueden, tú sí puedes, Señor. Padre, nuestros países necesitan sabiduría. Y no de este siglo, Señor. Una sabiduría espiritual que solo tú puedes dar, Señor. La sabiduría artificial no resuelve estos problemas. Pero la sabiduría espiritual sí puede, mucho. Oh Dios, mira mi vida, mira mi familia. Aquellos que todavía no han respondido a tu gran misión. Señor, aunque sea, háblales a través de tus siervos, de tus siervas. Ponle a alguien ahí en el camino. Cuando ellos nos ignoran, nos desprecian y dudan de nosotros, que vean al que vive, que pongan sus ojos en Cristo, no en la religión nos salva. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Levántanos, Señor, en tu nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tu pueblo en Emaú dice,